Padre, te damos muchas gracias porque hoy nos diste fuerzas, tuvimos un hermoso día, quizá con problemas algunos, pero tú estuviste a nuestro lado y los pudimos solucionar, Señor. Y sobre todo, gracias por traernos aquí a este lugar donde podemos adorarte, alabarte, donde podemos escuchar más de tu palabra y crecer en ti. Te ruego que tu Santo Espíritu, Señor, nos acompañe, que tú puedas llenar este lugar, especialmente, Señor, llenar corazones, tocar corazones, transformar vidas. Te ruego, Padre, que tú hagas que todas las personas que han venido a esta semana de oración puedan salir mucho más cerca de ti que antes. Y, Señor, que mañana las personas que se van a bautizar puedan tener también una experiencia contigo fascinante. Te ruego que nos acompañes en esta noche y que bendigas al pastor Cristian para que tu Santo Espíritu, Señor, pueda seguir inspirándole y que sean tus palabras las que escuchemos hoy. Bendícenos y acompáñanos, te lo pedimos por Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues ahora vamos a alabar al Señor. Eso veo. Creo que... Sí, para que no le den la cara a Cristian. Alabaremos el nombre de Dios cantando Sea exaltado. Sea exaltado el Señor, exaltado en cielo y tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre alabaré. Dios sin igual, para siempre Él reinará. Su creación se alegra en adorarlo. Sea exaltado el Señor con mi vida también. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre. Tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre alabaré. Dios sin igual, para siempre reinará. Su creación se alegra en adorarlo. Sea exaltado por Señor con mi vida también. Sigamos alabando el nombre de Dios con el coro Quiero. Otra vez. A ver si le dan fuerza. Escóndeme bajo tus alas, cúbreme dentro de tus manos, si rugiera el inmenso mar, volaré sobre la tempestad. Padre, eres Rey
quieto estaré, sé que eres Dios. Reposaré solo en el Señor y en su poder, en confianza y quietud. Si rugiera el inmenso mar, volaré sobre la tempestad. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Si rugiera el inmenso mar, volaré sobre la tempestad. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Quieto estaré, sé que eres Dios. Sé que eres Dios. Amén. Gloria al Señor. De pie, por favor, para cantar las notas de nuestro himno lema. El mejor lugar del mundo. El mundo aún tiene muchas bellezas que alegran la vida y nos hacen soñar. Lugares sin par de la naturaleza, donde cualquier persona quisiera estar. Pero de todos los lugares, el más hermoso y el mejor es donde busco en oración a mi tierno Salvador. El mejor lugar del mundo es a los pies del Salvador. Solo allí encontré esperanza y alivio a mi dolor. Solo allí encontré refugio en la fuente del amor. El mejor lugar del mundo es donde está mi Salvador. Soñamos con casas que sean hermosas, tal vez en la playa con vista hacia el mar. Lugares Pero las sin cosas pasos no tienen sentido si Cristo no está en primer lugar. Al sentir la paz de Dios, su poder y amor profundo, me sentiré muy feliz. Y donde esté, aquí será el mejor lugar del mundo. El mejor
es a los pies del Salvador. Solo allí encontré esperanza y alivio mi dolor. Solo allí encontré refugio en la fuente del amor, el mejor lugar del mundo es donde está mi Salvador. Solo allí encontré refugio en la fuente del amor, el mejor lugar del mundo es donde está mi Salvador. Amén. Oremos. Amante Padre Celestial, una vez más estamos aquí gozosos, ya casi terminando la semana, Señor, especial y entrando en tu santo día sábado para alabar y glorificar tu nombre. Pero también para aprender, Señor, a acercarnos cada día más a ti. Que tu Espíritu Santo nos llene cada día más y entonces poder reflejar el amor de Cristo que tú nos has enseñado en tu vida y en la cruz. Gracias por habernos llamado y por habernos dado ese enorme honor de ser tus hijos. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Me alegro mucho de verlos. ¿Contentos ya que termina la semana y que hoy es viernes? ¿Cansados? No, un poco. ¿Contentos pero cansados pero contentos? Muy bien, me alegro. Muy bien. Bueno, hoy he preparado unas imágenes, un PowerPoint. Vamos a ver si yo sé funcionar con este aparato. No sé si hay que encenderlo o no. Y quiero empezar con hablándoles un poquito del canal, que llevo muchos días hablando con ustedes, todavía no he hablado para nada del canal, ni del ministerio, ¿no? El canal, el ministerio tiene este canal que se llama Profeteia, algo hemos mencionado al principio, el sábado, cuando me presentaron. Si Dios quiere, yo calculo que en 15 días ya están saliendo los canales en inglés y en portugués, con mucho esfuerzo, porque no solamente hay que traducir el audio, sino también las imágenes. Ustedes me van a ver ahí hablando con un inglés y un portugués nativo. No se crean que soy políglota, todo es magia de la inteligencia artificial. Así que, a ver si... funciona, excelente. Bueno, aquí tienen un código QR, si ustedes quieren, para aquellos que todavía no se hayan suscrito. ¿Se han suscrito al canal ya o no? Sí. Muy bien. Para que los puedan recomendar. Prácticamente el canal tiene todos los estudios bíblicos que una persona necesita para bautizarse, prácticamente. Así que ustedes lo pueden compartir y hay muchas personas, calculamos que de todas las personas que nos siguen, aproximadamente 2/3 no son adventistas. Por el cálculo que tenemos, ya estamos llegando a los 8 millones de vistas, de visualizaciones, y en España tenemos 320.000 vistas. Calculamos unas 60.000 personas que nos están siguiendo en España. Así que hay mucho trabajo para hacer. Para el año que viene tenemos proyectos importantes, entre los cuales está el hacer una especie de marketing misionero, embudo misionero, o un funnel. Hola. ¿Mejor? O un funnel evangelístico que se llama, para llevar la gente que está viniendo en el canal al bautismo. Mucha gente nos escribe en comentarios diciendo: ya estoy convencido del sábado, cómo se guarda el sábado, qué tengo que hacer en sábado, y muchísimos testimonios para contar. Personas que se han bautizado ya a través del canal, en diferentes partes del mundo. Y entonces
hay muchas formas que ustedes pueden ayudar al ministerio, pero por supuesto es compartiendo el canal. El canal se irá creciendo exponencialmente porque la gente lo comparte. Entonces, cuando lo compartían 10, ahora lo comparten 100, después 1000 y ahora hay cientos de miles de personas compartiendo el canal. Así que estamos muy esperanzados con esto. ¿Cómo se llamaba el tema de hoy? A ver, ¿quién se acuerda? Era difícil porque tenía 2 palabras. Y comunión. Muy bien, testimonio y comunión. Eso vamos a hablar un poquito hoy. Y quiero explicarles que el testimonio en la Biblia es un tema importante porque dicen que en el tiempo de fin los hijos de Dios serán los que tienen el testimonio de Jesús y guardan los 10 mandamientos. ¿Qué es el testimonio de Jesús? El testimonio de Jesús es el Evangelio, es la predicación de lo que vino a ser Cristo por nosotros. Por eso el testimonio es Cristo. Y Cristo Él dice, yo he venido a dar testimonio de mí mismo. Él es el centro del testimonio, ¿no? Por eso es el testimonio de Jesús. Y entonces ese testimonio hay que darlo a conocer al mundo. Hay que revelarlo al mundo. Y esa revelación se hace a través de una cadena que tiene 7 eslabones. Y eso es lo que yo les voy a explicar hoy, en esta tarde. Así que, ¿quiénes transmiten el testimonio? En primer lugar, la Biblia enseña que es Dios el que envía a Jesús, a su Hijo. Por ejemplo, muchísimos versículos hablan de esto. En Juan 6 dice, Jesús he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad ¿de quién? Del que me envió. Y la voluntad del Padre que me envió. Jesús no escatimó esfuerzos en explicar que Él fue enviado por el Padre. ¿Ok? Juan 8. Jesús entonces dijo, si vuestro Padre fuera Dios, entonces me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Curioso, ¿verdad que sí? Curioso. Dice Gálatas 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Bueno, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que Él ha dado a su Hijo. ¿Ok? ¿Se acuerdan la alegoría que yo hice con el juez que sorprendió a todo el universo porque el juez decidió poner a su Hijo como abogado? Bueno, por eso es. Y ahora viene el tercer nivel. Primer nivel es Dios, segundo nivel es Jesús. ¿Quién sería el tercer nivel? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Y quién envía al Espíritu Santo? El Padre. Jesús enseñó que el Espíritu Santo lo envía el Padre a través de Jesús. Vamos a leerlo. Dice Juan 14:16, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Por eso, cuando, por ejemplo, la roca que representa a Cristo, el agua representa al Espíritu Santo, Moisés golpeaba la roca y entonces el agua salía de la roca porque el Espíritu Santo es enviado por el Padre siempre a través de Jesucristo. Esto es muy interesante y lo vamos a entender un poquito hoy y un poquito mañana. Mañana vamos a cerrar la semana con un tema que se llama un vestido de agua y de espíritu. Aprovechando que hay bautismo, vamos a hablar de los 2 bautismos. Así que, fíjense cómo lo dice lo mismo Jesús con otras palabras. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, ¿de quién? Del Padre. Lo mismo, pero con otras palabras. ¿Está claro, verdad? Ya tenemos 3 niveles. Vamos al cuarto nivel. ¿Cuál sería? Los ángeles. El Espíritu Santo trabaja a través de los ángeles. ¿Ok? Cuando, antes de la muerte de la muerte de Cristo en la cruz, el comandante en jefe de los ángeles era Jesús, Miguel. El mundo evangélico no reconoce a Miguel como Jesús. ¿Ok? Y ellos, si tú tratas de explicar que Miguel es Jesús, ellos lo ven como una blasfemia. ¿Saben por qué? Porque quienes más defienden que Miguel es Jesús son los testigos de Jehová que no creen que Jesús sea Dios. Entonces,
para el mundo evangélico querer demostrar que Miguel es Jesús, a ellos les suena como que estás queriendo demostrar que Jesús no es Dios. Pero Jesús en la Biblia tiene decenas y decenas de títulos. Uno de ellos es Miguel, que significa el principal de entre los ángeles. Cuando Cristo muere, entonces el que pasa a ser el comandante de todos los ángeles es el Espíritu Santo y Cristo pasa a llevar la tarea de intercesión en el cielo como nuestro mediador. ¿Está bien? Vamos a ver un ejemplo solo porque si no nos va a dar tiempo. En Zacarías 1, por ejemplo, dice, en el 8º mes del año 2 de Darío, llegó esta palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, ¿no? Palabra de Jehová a Zacarías. Pero después en el 1:9 dice, pregunté, ¿quiénes son estos, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo me respondió. Pero como no era palabra de Jehová, es que Jehová hablaba a través del ángel. Y así podemos dar miles de ejemplos. Elena de White cuenta, por ejemplo, que en la Torre de Babel, cuando hubo una confusión de lenguas, fueron los ángeles los que confundieron la lengua ¿no? Dice, Jehová confundió la lengua, pero después los ángeles fueron los que ejecutaron. Los ángeles son los que realizan la ejecución. Es el poder, los ángeles es el poder ejecutivo del gobierno de Dios. Y los tronos es el poder judicial del reino de Dios. El poder legislativo es Dios. Así es como está conformado el cielo. Pero ese es otro tema. Ok, sigamos. ¿Cuál sería el próximo nivel? Profeta. Muy bien, Carlos. Estás afilado hoy. Muy bien. Los profetas. Dios se manifiesta a los hombres a través de los profetas. Así está estipulado. No es que estudiamos teología y decir, voy a estudiar para ser profeta. No. Dios elige a través de quién, pobrecito los profetas, uno de los oficios más terribles que te puede tocar. Imagínate que ahora Dios te dice eres profeta y le tienes que decir al mundo que yo te he hablado y que te he dicho, ¿quién te va a creer? Y es el problema que tuvieron todos los profetas a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo también. Entonces, ser profeta es algo muy duro y Elena de White también lo ha sufrido, ¿no? Así que Dios se comunica directamente a los profetas a través de la inspiración. Vamos a ver algunos textos. Dice Zacarías 7, las palabras que voy a leer solo lo resaltado, la palabra que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los primeros profetas. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres los profetas. Porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a los siervos los profetas. Eso se llama inspiración. ¿Nosotros somos inspirados? No. La palabra de Dios fue inspirada por los profetas o, por supuesto, los apóstoles, que son las dos columnas del testimonio, cuyo fundamento es Jesucristo. ¿Ok? Nosotros revelamos el Evangelio es revelado por los profetas y nosotros somos iluminados por el Espíritu Santo para entender, es quien nos da entendimiento de lo que los profetas revelaron. Hay una revelación especial, que es la que escribieron los profetas, y hay una revelación general, que es la que Dios le da a todos los seres humanos que nunca oyeron hablar de Cristo. Y entonces, lo que la Biblia enseña, que todos somos salvos por Cristo. Cristo es el único que nos da la salvación. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿y los que no conocieron a Cristo? Cristo murió por ellos también. Y lo que Él hizo en la cruz abarca a todos los seres humanos. ¿Qué otras cosas hizo Cristo en la cruz? Nos mostró el amor de Dios y nos dio su ejemplo de cómo vivirlo. Aquellos que no conocieron a Cristo lo tienen. Viene el amor de Dios en la naturaleza, que es la revelación general, y como dice Romanos 2, en el Espíritu Santo en sus conciencias les dicta lo que está bien y lo que está mal. Y entonces cada uno va a ser juzgado de acuerdo a la luz que recibe. El tema es que cuanto más testimonio tienes, más luz recibes, más fácil es salvarte, más posibilidades tienes de salvarte, y cuanto más testimonio tienes, que es lo mismo que decir, más Cristo tienes, más Espíritu Santo puedes tener. Por eso el Espíritu Santo se manifestó en el Antiguo Testamento, pero cuanto con más poder se manifestó, fue en el Nuevo Testamento porque tuvieron la revelación de Jesucristo. ¿Se entiende? Muy bien. Sigamos. ¿Cuál es el siguiente nivel? La iglesia, exactamente.
nosotros. ¿Cuántos niveles tenemos ahí? ¿No había dicho yo que había 7? Bueno, ¿por qué hay 7? Porque resulta ser que la iglesia, el texto lo divide en 2 niveles. Este es el nivel que habla Juan en Apocalipsis, ¿no? Cuando empieza Apocalipsis dice Dios, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, lo declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto Juan a las 7 iglesias que están en el Asia. Gracia y paz a vosotros de parte del que es, el que era y el que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, haciendo referencia al Espíritu Santo, y de Jesucristo el testigo fiel. Entonces, Juan empieza el Apocalipsis hablando de esta cadena de revelación. Así que, ¿por qué hay 2 niveles? Bueno, dice, un nivel son los que predican el Evangelio siendo partes activas de la gran cadena. Y el de otro nivel, aquellos que simplemente lo reciben y lo aceptan. Vamos a ver un ejemplo. Y les dijo, la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora vamos a verlo un poquito más claro. Por ejemplo, en 1 Corintios 3, dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros labranza de Dios, edificio de Dios. Vamos viéndolo un poquito más claro. Ahora lo vamos a ver más claro todavía. Fíjense cómo lo dice en otro contexto. Vamos a 1 Corintios 3. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo siempre es el fundamento. Si alguien edifica sobre este fundamento, con oro, plata y piedras preciosas, haciendo referencia a los obreros, o con madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la pondrá al descubierto, pues a fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. El oro, la plata y las piedras preciosas, el fuego no la destruye, ¿no? ¿El fuego qué es lo que destruye? La madera, heno y hojarasca. Dice, si la obra de alguno se quema, va a sufrir pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, en la iglesia, en el pueblo de Dios, nosotros vemos que hay una parte activa que es activa en esa cadena de revelación y finalmente la última eslabón, aquellos que lo reciben, pero de una forma más pasiva. Y eso lo vemos en todo momento. Quiere decir que nosotros, ¿cuánto tardaría, hermanos, Dios en predicar el Evangelio si usase a los ángeles? En un día, ¿verdad? Envía a los ángeles por toda la tierra y en un día predicaría el Evangelio. Pero sin embargo, Él decidió en su soberanía y en su sabiduría usarnos a nosotros, seres falibles y defectuosos. ¿Por qué haría eso el Señor? Porque Él es tan inteligente que Él sabe que la felicidad de las criaturas está en el propósito. Todos tenemos un propósito. Todo en el universo tiene un propósito. Desde la estrella más grande hasta el átomo más pequeño o la célula más pequeña tiene un propósito. Y cuando estemos en el cielo, todos tenemos un propósito que nos hará feliz. Entonces, cuando tú trabajas para Dios y tú te esfuerzas, cuando hablamos de repartir el testimonio, no estamos hablando de pararse aquí a predicar con un micrófono, ni estamos hablando de golpear puertas. ¿Quiénes participan en la predicación del testimonio? El que toca el piano, el que prepara la comida, el que saluda en la puerta, el que te ayuda con una sonrisa. Elena de Guadalupe
Una madre que educa a sus hijos tiene una tarea tan importante como el pastor que predica en un púlpito. Así que cuando tú estás educando a tus hijos en la verdad y estás compartiendo la luz con ellos o con tu familia, cuando tú estás dando el ejemplo, reflejando el amor de Cristo, tú estás participando de ese testimonio. ¿Se acuerdan de lo que hablamos de los talentos? Que no tengas miedo. No tengas miedo. Así que nosotros tenemos aquí el santuario y se acuerdan que yo ayer les hablé que el santuario es un camino de Dios, pero también es un camino del hombre. Y hay un proceso para llegar a la santificación. Un proceso y un tiempo, ¿se acuerdan? Y entonces llegamos al lugar santo. Y el lugar santo tiene 3 muebles que representan las 3 patas del cristiano. El altar del incienso, que explicamos el otro día, que representa la oración. La mesa de los panes, que representa la palabra de Dios. Y el candelabro representa el testimonio. Iluminamos al mundo. El testimonio tiene que siempre mantenerse vivo. El fuego está representado por el fuego que Dios encendió en el santuario y los sacerdotes tenían que mantener siempre encendido. Y era responsabilidad de los hombres que no se apague nunca. Lamentablemente en la historia se apagó 2 veces. Entonces, nosotros tenemos que tener esas 3 patas. Si nosotros no tenemos, es como si a este trípode le sacamos una pata. ¿Qué pasa? Se cae. Y un cristiano, sin compartir el testimonio, con el talento que tú tengas, porque tienes uno, seguro, y tú tienes que decidir si lo escondes bajo tierra o si lo vas a usar para Dios. Entonces, un cristiano que no testifica para Cristo, no sé, es como, ¿qué diría yo? Un marinero que no tiene barco. Es como un bombero que no tiene manguera y agua para apagar un incendio. Fíjense lo importante que es para Dios que demos el testimonio cuando nos hizo parte de Él. Vamos a seguir. Lo que decía en el santuario, los 3 muebles y las 3 partes del cristiano son importantes. Pero no que nosotros no tenemos que hacer esas actividades para ganarnos el cielo. En el Evangelio los motivos son cruciales. Yo el otro día les hice una pregunta. ¿Para qué seguimos a Cristo? ¿Se acuerdan? ¿Para qué? Nosotros no seguimos a Cristo para ser salvos. No, nosotros ya somos salvos porque Él nos salvó en la cruz. Si tú estás queriendo hacer las cosas para ser salvo, tú entraste en el legalismo. Tú lo haces porque tú ya has pasado el camino del proceso, tienes a Cristo, el Espíritu Santo, y Él ahora te está transformando. Y tú has conseguido el poder del amor, has entendido el poder del amor. ¿Saben cuál es el poder del amor? Es el poder más grande que existe sobre la humanidad. Es el poder que transforma vidas. Y ahora quieres compartirlos con los demás. ¿Cómo te vas a quedar con eso? La Biblia enseña que en el cielo cada uno va a tener su recompensa y va a tener su castigo. Algunos me dijeron que habían visto el vídeo que yo saqué del infierno esta semana. Hacía mucho que no sacaba un vídeo porque no tenía tiempo, pero por fin salió. Y en ese vídeo yo hablo de que hay una remuneración, recompensa o castigo, dependiendo de nuestras obras. No todos en el cielo van a tener la misma recompensa, ni todos en el cielo van a tener el mismo castigo. Eso lo enseña la Biblia. Por ejemplo, dice en Mateo 16, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto lo dice la Biblia un montón, hasta el hartazgo. Por ejemplo, en Apocalipsis 22,
he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Ustedes creen que en el infierno todos van a sufrir lo mismo? No. No sería justo. No sería justo. Tampoco es justo que el infierno sea eterno, ¿verdad? Eso es lo que cree el mundo evangélico. Porque primero todos pagarían lo mismo y segundo que sería un castigo infinito por pecados finitos. Pero que el mundo sigue pensando y la doctrina que el infierno existe, el infierno eterno existe y la doctrina del infierno eterno lo que hace es tirar por tierra el carácter de amor y justicia que Dios nos quiso revelar a través de Cristo en la cruz. Porque justamente un infierno eterno es todo lo contrario a un amor, a un Dios de amor y un Dios justo, ¿verdad que sí? Más versículos, al cual pagará cada uno conforme a su obra. Pero también Dios castigará a cada uno según su obra. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Proverbios, lo mismo, dará al hombre según sus obras. Ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Y él dice, el que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Es decir, Apocalipsis lo mismo, ¿no? Vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie de Dios, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Elena White explica también que cada uno va a recibir esto y el que más va a sufrir de una forma incomparablemente mayor, dice, será Satanás. ¿Ok? Interesante. ¿Por qué Satanás va a sufrir incomparablemente mayor? ¿Ustedes? ¿Y qué más? ¿Qué hemos aprendido del ritual del día de la expiación? Vieron que el pecado se va transfiriendo, ¿verdad? Primero al cordero que sacrifica, después pasa al templo, pero el día de la expiación se purifica el templo y se hace una división de los dos corderitos y entonces el que sacó por suerte es para Azazel, el sacerdote pone las manos y es transferido los pecados. Y entonces ese cordero es desterrado. Incluso el que lo lleva, el que lo destierra, después viene y tiene que purificarse 7 días y no lo matan, sino que muere en el desierto simbolizando que será una muerte lenta y penosa, con todos los pecados de ¿quiénes? De todos los santos, porque los santos pagarán cada uno por sus propios pecados. Hermanos, eso ha sido atacado y hoy en día, por muchos teólogos y en muchos videos, diciendo que es una blasfemia porque nosotros enseñamos que entonces Satanás termina espiando el pecado de todos nosotros. Eso es lo que ellos acusan. Pero hay un detalle que ellos se olvidan. Y es que, ¿se acuerdan que yo le dije que todo lo que va a ocurrir en el tiempo del fin está explicado en el Pentateuco? En el Pentateuco explica en Deuteronomio 16-19, que la ley del testigo falso. La ley del testigo falso es que cuando una persona testifica falsamente y acusa a alguien de algo, y es falso, el castigo que se le tenía que haber dado al acusado, si hubiese sido cierto, se le da al testigo falso. Quiere decir que Satanás tendrá los castigos de los santos porque se le aplica el castigo de Pentateuco del testigo falso, que no tiene absolutamente nada que ver con la expiación. Y esa es la explicación. Sigamos. Así que el juicio no solo es para saber quién se salva y quién se pierde, sino también para determinar la magnitud del castigo o recompensa. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Tiene lógica? Nunca crean lo que diga un teólogo, acuérdense. Yo no soy un teólogo igual, yo soy un comunicador nomás. Pero quiero que sepan que nosotros, cada cosa que hacemos por Dios, queda registrada. ¿Cuántas veces
Yo he escuchado en la iglesia gente quejarse y decir, soy el único que trabaja. Necesitamos gente y solo venimos 3 o 4. Hermano, que no te importe. Tú trabajas para Cristo. Y Cristo, ¿sabes lo que te dice? Cuida a estos mis hermanos más pequeños, cuídalos. Él ya sabrá. Pero tú tienes un talento, o 2 o 10, y se lo tienes que dedicar a Cristo. Entonces, cuando tú trabajas para Cristo, no te va a importar, porque lo haces para Él. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando que en el cielo todos usarán vestiduras blancas? ¿Quiénes eran? ¿Se acuerdan? Todos. ¿Sí? ¿Todos? ¿Están seguros? No. Hay uno que no va a usar vestiduras blancas. Cristo es la excepción. Isaías 63 dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? Y dice después en el versículo 3, yo solo, dice, he pisado el lagar. Y Apocalipsis 19:13 estaba vestido, dice Cristo, cuando viene, de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. No es que su ropa sea sangre, sea roja. Su ropa era blanca, como todos los demás, hasta su muerte en la cruz. Cuando Cristo asciende, es vestido, recibido, y vestido de rojo, porque sus ropas se tiñen de sangre. Así que en el cielo, Cristo será el único que estará vestido de rojo. ¿Sabían ustedes que los mártires tendrán un ribete rojo en sus vestidos? Porque también derramaron sangre. Pero de lejos Cristo resaltará. ¿No les parece increíble? ¿Ustedes creen que esto lo pudo haber inventado el hombre? Muchos se escandalizan en por qué Dios envía al Hijo y por qué tanto se menciona que Cristo es el Hijo y por qué tanto Cristo se somete al Padre al tal punto que a muchos llegaron a la conclusión de que Cristo no era Dios, sino que era la primera criatura de Dios o que era una criatura. Cristo se somete aquí en el cielo porque en el cielo se le da tanta autoridad, y Él es el único digno. Y entonces el mismo consejo que nos da Dios para el matrimonio, que dice someteos unos a otros, es lo que hace la divinidad entre ellos. Ellos se someten unos a otros. Y en el cielo Dios Padre se somete ante el Hijo y le da la autoridad y el reino y el poder y la gloria. Cristo será el único que tiene vestiduras rojas. Así que yo les dije que hoy les iba a hablar, creo que esta era la última, yo les dije que hoy les iba a hablar de un vestido de testimonio y comunión. Nos queda 15 minutos. Hoy sí capaz que me paso 5 minutos 10. ¿O están cansados ya? No. Ok, seguimos. ¿Se acuerdan que yo les dije que el proceso de santidad es un proceso donde interactuaban ¿quiénes? ¿Se acuerdan? Para que nosotros podamos ser santos, Dios envía y necesitamos a Cristo y al Espíritu Santo. ¿Ok? Toda la simbología enseña esto. Pero también necesitamos, en ese proceso hay un tiempo. La Biblia enseña que hay un tiempo. Y eso está relacionado con el mandamiento más extraño de todos. Hay un mandamiento raro, hermanos. Raro. No sé si ustedes se dieron cuenta. Que es el primero. ¿Qué dice el primero? No tendrás dioses ajenos delante de mí.
Si tú tuvieras que redactar ese mandamiento, jamás lo escribirías de esa forma. Yo lo hubiese dicho, no tendrás dioses ajenos, punto. ¿Cómo es eso que delante de mí? Tú imagínate el voto matrimonial donde el pastor está casando, o el cura en la Iglesia Católica o quien sea, está haciendo los votos matrimoniales a una pareja y entonces le dice, no le serás infiel a tu esposa delante de ella. Es ridículo, ¿verdad? Delante de mí, ese delante de mí, durante años yo nunca lo entendí. Hasta que me di cuenta que eran los mandamientos. Los mandamientos en realidad no son mandamientos. No son. Porque nunca, es decir, la intención de una frase está en el tiempo verbal del verbo. Eso lo saben todos los expertos en lenguaje. Y tú nunca puedes ordenar a alguien algo en un futuro, en una negación en futuro. ¿No? ¿Alguna vez entraron a una piscina y decía, no arrojarás el cristal en la piscina? No. O hay un imperativo, prohibido arrojar, o no arrojes, pero no arrojarás. No coincide con un mandato. ¿Qué puede ser? ¿Una amenaza? No, tampoco, porque ¿quién te va a amenazar con honrar a tu padre, con cosas buenas? ¿No? ¿Quién te va a amenazar con algo bueno? Con lo único que coincide el tiempo verbal es con una promesa. Si tú estás conmigo, yo te prometo que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si tú caminas conmigo, yo te prometo que no vas a robar, no vas a adulterar. Es una promesa. Por eso cuando Dios, en Éxodo 20, si me acompañan, vamos allá, empezamos a veces a leer desde el versículo 2, el primer mandamiento, y nos olvidamos el prólogo. ¿Qué dice el prólogo? ¿Quién lo quiere leer en voz alta? Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de Israel. Fíjense que Él no se presenta ni como juez, ni como legislador del mundo que tiene la autoridad. No, Él dice, se presenta como un libertador. Yo te saqué de la esclavitud de Egipto. Y ahora que te saqué de la esclavitud de Egipto, te voy a sacar, te prometo que te voy a sacar de todo el resto de las esclavitudes que existen. Y de todo lo que te esclaviza. Y te prometo que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Durante años los dioses te han atemorizado, te han esclavizado. Los dioses paganos eran dioses que daban miedo. Y viene Cristo y delante de Él te libera. Entonces, pero nosotros no podemos estar violando su ley y querer a la vez pretender delante de su memoria, de su presencia. ¿Se acuerdan lo que hablamos de la oración? Es como el vestido, ¿no? Cuando yo prediqué el primer sábado, yo dije que mucha gente se pone el vestido, ahora me lo saco. A la mañana voy a la iglesia, a la noche estoy en lugares donde Dios no me puede acompañar. Y ahora leo la Biblia y después miro cosas que no debería mirar. Y en esa especulación, tú lo que no te estás poniendo un vestido, te estás poniendo un disfraz. Porque el vestido no es algo que te quitas y te pones a tu gusto. Por eso cada vez que tú estás delante de Dios y lo pierdes, tú necesitas un tiempo para volver a su presencia. Acompáñame a Lucas. Vamos a Lucas. Capítulo 2. La anécdota de cuando José y María pierden a Jesús. ¿Se acuerdan? Vamos a leer del versículo 43. Dice, al regresar ellos, Lucas 2:43, al regresar ellos acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que él estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban, entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después
le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Fíjense lo que dice el deseado de todas las gentes, página capítulo 8. Por la negligencia de un día perdieron de vista al Salvador, pero al hallarle les costó 3 días de ansiosa búsqueda. En la Biblia siempre los 3 días son días de cómputo inclusivo, no son 3 días completos. Es un día completo en el medio y una porción antes y una porción después. Eso lo podemos ver en muchos versículos, incluido este. Estuvieron de camino un día, se dieron cuenta, y otro camino de día para volver. En teoría son 2. ¿Por qué son 3? Porque hay un día entero en el medio. ¿Ok? Así es como se cuenta. Yo tengo un video donde hablo de los 3, como Jonás se llama el video. Y ahí le dedico un amplio espacio al video con muchísimos versículos y textos a explicar que la mayoría de las veces es un cómputo no son 3 días completos, sino que es un día completo en el medio, y no importa si sea una pequeña porción en cada uno de los lados. Cuando Cristo dijo 3 días y 3 noches, no fueron, ¿cuántas? 3 días son 72 horas, ¿no? Sí, no fueron 72 horas, pero fueron 3 días y 3 noches, y la primera noche y el último día parcial. Porque cuando Cristo resucita, el sol recién salía del horizonte, pero todavía, como está rodeado Jerusalén de montañas, todavía estaba oscuro, pero el sol había amanecido y ya esa era la porción del día que necesitaba para cumplir la profecía. ¿Ok? Y entonces dice, por la conversación ociosa, la maledicencia o el descuido de la oración, podemos en un día perder la presencia del Salvador y pueden requerirse muchos días de búsqueda para hallarse y recobrar la paz que habíamos perdido. En nuestro trato mutuo debemos tener cuidado de no olvidar a Jesús ni pasar por alto el hecho de que no está con nosotros. Cuando nos dejamos absorber por las cosas mundanales de tal manera que no nos acordamos de aquel en quien se concentra nuestra esperanza de vida eterna, nos separamos de Jesús y de los ángeles celestiales. Esta es la razón por la cual existe con tanta frecuencia el desaliento entre los que profesan seguir a Cristo. Muchos asisten a los servicios religiosos y se sienten refrigerados y consolados por la palabra de Dios, pero por descuidar la meditación, la vigilancia, la oración, pierden la bendición y se hallan más indigentes que antes de recibirla. Con frecuencia les parece que Dios los ha abandonado. Así que en la Biblia hay un montón de versículos que explican la importancia de los 3 días. Y curiosamente, se mencionan muchos versículos 3 días, pero nunca la Biblia menciona 2 o 4. Son 3. Por ejemplo, viendo en esos textos uno puede saber por qué Dios utiliza esos 3 días. Uno de los motivos es para que nosotros pensemos y reflexionemos en lo que hemos hecho. Cuando los hermanos de José fueron a Egipto, José los puso presos 3 días, que también se puede demostrar con el texto que no estuvieron 3 días completos, sino que entró el primero, el segundo, al tercer día salió. En la 9ª plaga, justo la última antes de la peor, de cuando iban a morir todos los primogénitos, Dios le da 3 días de oscuridad para que los egipcios y el faraón recapaciten. Cuando Jesús se le presenta a Saulo de Tarso y le dice, ¿por qué me persigues? ¿Cuánto tiempo se quedó el ciego sin ver? 3 días. Es un momento de reflexión y capacitación. También es un momento de purificación y prepararnos para encontrarnos con Dios. Porque yo no puedo estar en la presencia de Dios de cualquier manera, ¿verdad que no? Yo necesito un tiempo. Cuando fueron camino por el desierto, querían ir a alejarse del desierto, le decían al faraón que querían alejarse para adorar a Dios y ofrecerle holocausto, le decían, necesitamos alejarnos 3 días de camino. Salir de Egipto, 3 días de camino. Dice en Éxodo 19, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día
porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. 3 días los preparó en el monte Sinaí. ¿Cuántos días se tuvieron que preparar el pueblo de Israel antes de entrar a la Canaán? Josué capítulo 1. Se prepararon 3 días. ¿Se acuerdan? Porque de 3 días se debían purificarse. Dice en Primera de Samuel, ¿se acuerdan la anécdota cuando David le pide pan al sacerdote porque se estaban muriendo de hambre? El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y antes de ayer. Y entonces por eso les dio el pan. Habían pasado los 3 días. Esther también tuvo que ayunar 3 días. Dicho sea de paso, en la noche de la oscuridad, de donde uno refleja, no les he dado el ejemplo de Jonás. Porque ¿cuánto se habló de cómo puede ser que un hombre sobreviva en el vientre de un pez durante 3 días? La respuesta es que Jonás no sobrevivió en la muerte, en el cuerpo del pez. Jonás murió en el cuerpo del pez y Dios lo resucitó cuando el pez lo escupió. Porque Cristo estuvo en el sepulcro como Jonás. Y si ustedes leen en el libro de Jonás, la oración de Jonás en el vientre del pez, pareciera que está hablando Jesús en el Getsemaní. Es un calco. Así que Jonás tuvo que haber muerto como murió Jesús. Y también es un momento para confiar en Dios. Es un momento de confianza plena. Cada vez que Dios los puso al pueblo de Israel en el desierto sin agua, los hizo estar sin agua 3 días. En Éxodo 15 y después en Número 33. Números 10. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándole el lugar de descanso. Y Mateo 15, cuando Jesús estaba hablando con la multitud antes de alimentarlos, Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Siempre son 3 días. Dios utilizó el sábado para que cada semana nosotros tengamos un periodo de purificación y de santificación. Nosotros tenemos que recibir el sábado antes de la puesta del sol, prepararnos y entonces estar listos. Y cuando termina el sábado, hacer un culto de despedida. Y en esos 3 días, donde hay un día completo en el medio, cada semana, Él utiliza para santificarnos. Por eso Ezequiel 20 dice, y les di también mis sábados, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Así que, hermanos, para terminar el sábado y la purificación y ese tiempo que necesitamos, cuando nos separamos de Dios. Puede parecer poco, ¿no? 3 días puede parecer poco, pero en las manos de Dios es mucho. Y a lo mejor tú estás cansado, te sientes desanimado porque llevas luchando con algo que necesitas cambiar. Y el Señor restaura de la nada. Y Él quiere que perseveres. Satanás siempre te va a dar el mensaje de que te des por vencido. Pero Dios quiere que perseveres cuando te parece que tú no tienes posibilidad, que ya no hay posibilidad. Dios hace el milagro porque Dios es un Dios del tercer día. Cuando parecía que todo estaba muerto, parecía que ya no había esperanza, Él resucita. Y Él dijo, destruid este templo y en 3 días lo reconstruiré. Es verdad que Él hablaba de su templo, de su cuerpo. Pero por aplicación nosotros también somos templo del Espíritu Santo. Y no importa cuántas veces Satanás nos destruya,
porque muchas veces nos hace tropezar y nos hace caer. Él dice, yo en el tercer día, yo te voy a reconstruir. Que Dios nos bendiga para que nosotros sepamos que hay un camino a la santidad, que Él nos facilita. Él nos da todos los medios. Y Él nos promete que Él te va a restaurar. Con la ayuda de Él, de Dios, del Espíritu Santo y de Jesús. Toda la Trinidad completa. Él trabajó en la creación, dijo, hagamos al hombre. Está presente en la oración, en el bautismo. Toda la Trinidad trabaja para nuestra salvación. Que Dios nos bendiga. Dios te prometió que a tu lado estaría para guiarte y cuidarte en tu vida cada día. Y qué mejor que estar a los pies de nuestro Dios. Los invito para que puestos en pie, cantemos el himno tema. Tiene muchas bellezas que alegran la vida y nos hacen soñar. Lugares sin par de la naturaleza, donde cualquier persona quisiera estar. Pero de todos los lugares, el más hermoso y el mejor es donde busco en oración a mi tierno Salvador. El mejor es a los pies del Salvador. Solo allí encontré esperanza y alivio a mi dolor. Solo allí encontré refugio en la fuente del amor. El mejor lugar del mundo es donde está mi Salvador. Soñamos con casas que sean hermosas, tal vez en la playa con vista hacia el mar. Pero las cosas no tienen sentido si Cristo no está en primer lugar. Al sentir la paz de Dios, su poder y amor profundo, me sentiré muy feliz, y donde esté, aquí será el mejor lugar del mundo, el mejor lugar del mundo es a los pies del Salvador. Solo allí encontré esperanza y alivio a mi dolor. Solo allí encontré refugio en la fuente del amor. El mejor lugar del mundo es donde está mi Salvador. Solo allí encontré refugio en la fuente del amor.
el mejor lugar del mundo es donde está mi Salvador. Amén.